Y empezamos esta semana una nueva serie que hemos querido llamarle Por eso no voy a la iglesia. Yo no sé si usted ha escuchado esas palabras, ¿sí? Por eso es que yo no voy a la iglesia, la gente dice, ¿cierto? Y hay muchas razones y muchas preguntas que la gente de afuera se hace, pero esta predicación es para usted y para mí, amén. Es para los que ya pertenecemos a la iglesia y vamos a entender un poquito al que está afuera y que no quiere entrar. Usted sabe que la palabra dice que los que están afuera los forcemos a entrar, dice la palabra. ¿Puede creer eso? Y a veces nosotros decimos, no, es que en el tiempo de Dios. Y Dios dice, no, fuércelo a entrar. Porque los tiempos cada vez son más cortos y necesitamos nosotros despertar. Amén. Necesitamos despertar, dice la palabra, le habla el Señor a la iglesia, levántate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos dormidos? ¿Por qué no voy a la iglesia? Hablando de esta serie con César. Básicamente esta serie se basa en el evangelismo. Necesitamos como iglesia despertar en el evangelismo. Estamos muy dormidos, pareciéramos muertos, dice Apocalipsis. Están vivos pero parecen muertos y necesitamos despertar. Y hablando con César, César me decía qué bueno buscar estadísticas acerca de la iglesia, digamos que en general, y me puse en esa tarea y encontré que en el segundo semestre del 2019, justo antes de empezar pandemia, se desarrolló en Colombia, y eso me encantó porque casi siempre las encuestas que encontramos son de Estados Unidos, son de otros países, pocas encuestas respecto a, digamos que a los religiosos se hacen en Colombia. Pero en el 2019 hicieron una encuesta sobre diversidad religiosa, valores y participación política en Colombia, realizada por la iglesia sueca World Vision, que es una comunidad, una misión, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, discúlpenme, la Pontificia Universidad Nacional, disculpen, la Nacional. No es una encuesta que tres cabezones se pararon en la esquina a preguntar. Es una encuesta bien hecha, es una encuesta seria y es una encuesta oficial. Y si usted quiere, yo después le comparto el resumen de esa encuesta, que es todo un libro, pero hicieron un resumen. Y para lo que a nosotros nos atañe, yo espero, y le dije a César, espero que podamos tomar mucho de esas encuestas. Las encuestas no son estadísticas, amén. Hace poco salieron unas estadísticas de quién sería el posible presidente de Colombia en estas elecciones que se avecinan, pero las estadísticas son, digamos que más correctas. A veces se le pregunta a la gente y la gente ni sabe. Siempre en las encuestas hay algo, no sé, y la mayoría de gente dice, no sé, ¿por quién va a votar? No sé, pero el primero que se me atraviese por ahí, por eso va a votar. Pero esto es algo serio, amén. Hay una muestra grande tomada en Colombia y me encanta que sea en nuestro país. En esta encuesta hay unos resultados muy interesantes para nosotros los hijos de Dios. Usted puede creer que, por ejemplo, del 100% de los colombianos, el 57.2%, o sea, más de la mitad de los colombianos dicen ser católicos. Más de la mitad. De hecho, en el mapa mundial, ¿cómo se llamaban esos libros, madre, que mi mamá me compraba? No. No, en el mapa mundial. Sí, un libro, mi mamá me compraba un libro y ahí salían todos los países y salía la religión oficial. Y la religión oficial de Colombia es la católica, mientras que la religión oficial de Estados Unidos es la protestante, la cristiana. Pero acá en nuestro país se dice ser un país católico y el 57.2% de la población dice que es católico. Póngale, adivine, usemos así más o menos el cálculo. ¿Cuántos creen ustedes que se dicen ser cristianos evangélicos en Colombia? ¿Qué porcentaje? ¿40%, Emanuel? ¿4%? ¿10? ¿Quién da más? A subasta. No, mentiras. El 19.5%. 19.5%. El
13.2, o sea, casi muy similar al porcentaje de los cristianos, dicen que son creyentes, pero que no asisten a ninguna religión, que no son de ninguna, que creen en Dios, pero que no están en ninguna religión. El 3% dicen que son agnósticos, el 3% dicen que son ateos, el 3% es una cosa muy mínima. El 1% son testigos de Jehová, pero ¿cuántos de ustedes piensan que los testigos de Jehová son hartos? ¿Cierto? Los vemos por todo lado, pero es solo el 1%. El 1%. Adventistas, el 1%, ellos también parecieran hartos, tienen unos templos hermosísimos. Protestantes, 0.9%, y de cualquier otro, un 0.9%. Voy a pedir un favor para que hagamos un ejercicio. Estas dos filas pónganse de pie, por favor, para que podamos entender un poco más estas estadísticas. De estas 10 personas, por cada 10 personas, esos 6 son católicos. Mírenle las caras para ahorita evangelizarlos. De esos 10, estos 6 son católicos. Ponte de pie, Albita y José, y sientes el resto. De esos 10, solo ellos 2 son cristianos. ¿Tienen cara? Siéntate, Albita. De esos 10, solo uno dice que cree, pero no va a ninguna, no, digamos que no es afiliado a ninguna religión ni a ninguna creencia. José, gracias. ¿Creen ustedes que con esas estadísticas y este ejercicio de 10 personas podríamos nosotros decir que todavía hay mucha gente por evangelizar? 8 de cada 10 colombianos están absolutamente convencidos de que Dios existe. Escuche la palabra, absolutamente convencidos de que Dios existe, pero solo 2 son cristianos. ¿En qué Dios creen? Pero están convencidos de que Dios existe. 5, escuche esto, 5 de cada 10 ateos están absolutamente convencidos de que Dios no existe. 5. Quiere decir que los otros 5 probablemente piensen que Dios sí existe. Y para nosotros, ¿quiénes serían los más difíciles de evangelizar? Los ateos, ¿cierto? Pero 5 de esos 10 son posibles de evangelizar. Bueno, en realidad todos son posibles. Pero deberíamos pensar nosotros en que esos otros 5, hay una probabilidad muy alta de que ellos crean y sigan a Jesús. Lo que me dicen estas estadísticas es que en Colombia, así como en todo el mundo, hay una imperiosa y urgente necesidad de evangelizar. Urgente. Pero tal vez suceda como en lo que yo mucho tiempo me he escudado, y es que yo digo que yo no soy evangelista. El Señor a mí no me llamó como evangelista. De hecho, evangelizar no es algo que se me dé tan fácil. Evangelizar al uno no es algo que se me dé tan fácil. Y entonces yo me escudo en que hay otra gente que sí es evangelista y que Dios le dio ese llamado y que fácilmente le hablan a cualquier persona, entonces que ellos hagan el trabajo. Pero realmente lo que a nosotros nos dice la palabra es que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a compartir el evangelio. Sí hay un ministerio evangelista, sí hay personas con dones especiales para evangelizar. Acá en la iglesia tenemos personas que uno dice, ¿cómo así? Pero todos nosotros estamos llamados a compartir el evangelio. Hay por lo menos 2 verdades que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy claras. Que si usted no está caminando en esas verdades, pues usted debe revisar su posición y su convicción como hijo de Dios. 1 es la oración. Amado, la oración tiene que ser nuestra llave. El otro día leí una frase sobre oración, que es la llave que abre el día, pero que también cierra la noche. Todo el tiempo usted necesita estar en oración, agarrado del Señor, hablando con Dios. Si usted sale a la calle, váyase hablando con el Señor. Si usted va en el Transmilenio, hable con el Señor, que la oración sea su estilo de vida. De pronto usted sea de los que se levanta y así como, con todo el respeto, discúlpenme, pero así como los animalitos salen y ni siquiera
Gracias, Señor, porque amanecí vivo. Muchos no amanecen vivos y yo sé que suena a la historia de la mamá que dice, tómese la sopa, que tantos niños en África que no tienen sopa. Sí, pero es verdad. A veces no valoramos esas pequeñas cosas o grandes cosas como es el poder respirar. Todos los que hemos tenido COVID en este tiempo, ¿cómo valoramos ahora el poder respirar? ¿Cómo valoramos ahora los olores? Los sabores, porque es horrible no oler a nada y no sentirle el gusto a nada, pero sobre todo creo yo que poder respirar. Todos los que pasamos por ahí decimos, gracias Señor, hoy estoy respirando y eso solamente lo hace el Señor. Es imperiosa también para nosotros la oración. En la oración usted ora por su familia, usted ora por su casa. El otro día yo les decía, probablemente su oración es el hilo que está sosteniendo a su familia. Probablemente esa oración es el hilo que está sosteniendo su vida. Usted no puede abandonar la oración. Usted necesita buscar, y esta mañana en el devocional de alabanza, Maricel justo nos hablaba de la oración, de personas que encuentran su tiempo de oración montando una bicicleta. Increíble. Tenemos por ahí un cantante cristiano que encuentra su mayor momento de intimidad cuando sale a trotar. Habla con Dios mientras está trotando. Otra persona se sienta y sirve 2 cafés, 2 tintos, y se sienta a hablar con Dios e invita a Dios a tomarse el tinto. Después ella se toma el otro tinto, pero se sienta. Es necesario para nosotros. Pero nuestra segunda verdad es predicar el evangelio. Pensamos que predicar el evangelio es ir a hablarle a alguien, oye, Cristo te ama, y las 4 verdades espirituales que todos no sabemos y traerlo a la iglesia y ya. Pero tú predicas con tu testimonio también. Tú predicas con tu forma de vestirte. Tú predicas con tu forma de hablar. Tú predicas con tu mirada. Es increíble. Dice la palabra que somos cartas abiertas que todo el mundo lee, que todo el mundo lee. Y entonces para nosotros, los que somos de carácter así un poquito más fastidiosito, qué difícil es saber que somos cartas abiertas, pero somos cartas abiertas. Amén. En la oración y en la predicación de la palabra son 2 cosas que como hijos de Dios nosotros deberíamos movernos como pez en el agua. Debería ser normal para nosotros. A mí me asombra, por ejemplo, que mi mamá es evangelizadora, ¿cierto, César? Nosotros la escuchamos hablando a ella. Toda mi familia ha sido católica toda la vida. Católica de misa y católica de procesión y católica. Usted me pregunta a mí, yo me sé todas esas oraciones, todas. Hasta la novena de la Navidad, me la sé. Benignísimo Dios, todo eso me lo sé. De memoria, yo hice bautizo, primera comunión, confirmación, todo. Me falta unción de los muertos, pero todo el resto ya lo he hecho. Porque mi familia ha sido católica toda la vida. Pero mi mamá cuando habla con ellos les predica. Usted lo que tiene que hacer es pedirle a Dios y orar y meterse con Dios cuando la familia está pasando por alguna situación. Y yo por allá los escucho y yo digo, uy, mi mamá es tremenda porque eso a veces no lo hago ni yo. Y como ella se comunica más con sus hermanos, con los primos, pues ella todo el tiempo les está hablando de Dios. Y no se avergüenza. Y ella, voy para la iglesia y ya la familia de mi mamá ya entiende que el domingo en la mañana Chavita, porque todos le dicen Chavita no está, porque ella está en la iglesia. Y ya ellos saben que ni siquiera la pueden llamar a Chavita porque hace el oso Chavita donde le suene el celular en la iglesia. Y entonces ya todos saben que a Chavita no la llaman en la iglesia y arman planes y todo, pero Chavita llega después de la iglesia. Y hemos tenido tíos que vienen a recogerla a las 11 de la mañana acá para llevársela a sus planes, pero primero la iglesia. Increíble, ¿cierto? Necesitamos volvernos como peces en el agua con la oración y con la predicación de la palabra. Vaya por favor conmigo a 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Y en esos versículos, si usted no tiene una Biblia, levante su mano y el servidor le va a ayudar con una Biblia. Es muy importante que usted revise la Biblia.
Segunda de Timoteo 4. Es muy importante que usted tenga su Biblia, amén. Yo le puedo estar predicando aquí cualquier cosa, pero usted como está allá, como hace 8 días, ¿se acuerdan que el pastor nos dio una cita bíblica y el juicioso Elmer que miró, pastor, esa cita, ¿qué le pasa, pastor? Se estaba durmiendo el pastor cuando escribió esa cita no era y no la encontramos, la buscamos y no la encontramos. Y entonces el pastor allá le dijo al de audiovisuales, ese pedazo hay que cortarlo porque esa cita no, nos pasa, ¿cierto? Entonces como usted está ya pendiente y con su Biblia, mire la súplica que hace Dios a su iglesia, versículo 1 y 2. Le está hablando Pablo a Timoteo y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 versículos que me hacen feliz como mi Mastercard. 2 versículos. No, yo no tengo Mastercard, tengo ganas. Tengo Codensa. Segunda de Timoteo. Mire en la Nueva Versión Internacional cómo dice: en presencia de Dios y de Cristo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado. El pastor no lo predicó con las vírgenes, ¿se acuerda? Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente. ¿A quién? Dígale al de al lado, a tu gente, a tu gente. A tu gente, con paciencia y buena enseñanza. A tu gente, chévere que usted quiera ganar el mundo, me alegra, de verdad, cómprese un mapa mundi. Pero ahí dice a tu gente, lo que hace Chavita, a su gente, a su gente, a su pedacito, a su terreno. César esta mañana dijo: yo quiero poder decirle al Señor, yo he cumplido, quiero mi Hebrón. Su Hebrón es su gente, su Hebrón es su pedacito, su Hebrón es lo que el Señor le dio. Pero le dice Pablo a Timoteo: te encarezco, te suplico, no dejes de predicar la palabra. No dejes de predicar la palabra. Ahora volvamos allá. Por eso no voy a la iglesia. ¿Sabe por qué alguien no viene a la iglesia? Primera respuesta: porque nadie lo invita. ¡Wow! Descubrí el agua tibia. Pero es la verdad. Pareciera una respuesta tan simple, pero la gente no viene a la iglesia porque muchas veces nosotros ni siquiera les invitamos. Hace unos tiempos, hay incluso un libro que se llama La Iglesia Subterránea. Y la Iglesia Subterránea es un libro que cuenta, o digamos más bien un movimiento que cuenta lo que sucedía con el movimiento cristiano, con el conocer de Cristo en países como Rusia, como China, como Corea, como Rumania, donde es prohibido hasta el día de hoy predicar la palabra. Y entonces ellos no pueden predicar la palabra en un púlpito ni tener una iglesia, porque los encarcelan, los matan, los torturan, les matan a sus familias. Entonces ellos tienen que buscar la manera de predicar la palabra. El otro día con Núcleo veíamos como un pastor, Samuel Nielsen, nos contaba la historia de otro pastor en Turquía que para poder predicar la palabra se monta en su carro, monta 4 personas en su carro y empieza a andar por la ciudad, y mientras conducen por la ciudad, él va predicando la palabra en el carro y van adorando y alabando en el carro, y así nadie sospecha que están predicando.
Pero hay un fenómeno en la parte occidental del mundo que somos usted y yo, los chipchombianitos, y es que también estamos viviendo la iglesia subterránea. Pero no porque nos estén persiguiendo o no porque nos encarcelen o nos maten, sino porque nos da pena decir que somos cristianos. Y entonces, los únicos que saben que somos cristianos es el pastor y la pastora. Porque ni siquiera los vecinos. Y cuando un vecino dice, usted es cristiano, el otro día, les voy a contar acá una incidencia, corten el video. Íbamos ya me acordé, el cumpleaños de Samantha. Entonces César necesitaba hablar con los vecinos porque íbamos a usar el garaje de la casa. Y entonces César habló con la vecina y le dijo, ay, disculpen, no, lo que pasa es que el próximo domingo vamos a tener una celebración en el garaje y les vamos a incomodar un poquito porque ese garaje nos pertenece a todos los apartamentos. Y entonces los vecinos muy amables se rieron, yo pensé que era que me iba a invitar. Y entonces César le dijo, no, claro, están invitados, porque vamos a traer a los tupamaros, le dijo César. ¿Cierto? Dijiste los tupamaros. Claro, invitados, vamos a traer a los tupamaros. Y la viejita le dijo, yo pensé que iba a traer a Alex Campos. Y yo por dentro, al pastor. El pastor. Claro, allá escuchan música en nuestro apartamento cristiana 99% de las veces. 0.0001 vallenato, el 99% música cristiana. Y no la escuchamos tan bajito, como para evangelizar a todo el pueblo. Y la señora nos dice, yo pensé que iban a invitar a Alex Campos, y yo sentí pena. Porque efectivamente ellos allá saben que somos cristianos. ¿Y usted sabe cuánto he peleado yo con esa gente? ¿Usted sabe la mala cara que yo les he hecho? A mí me toca, vaya César, hable usted, porque yo los asesino. Vaya usted. Ellos saben que somos cristianos. No somos la iglesia subterránea. Toda mi familia, todos mis amigos, todo mi Facebook, todo mi Twitter, todo el mundo sabe que yo soy cristiana y también sabe que soy una persona en construcción. ¿Sabe por qué? Porque he escuchado unas excusas que para mí son absurdas. A mí me lo han dicho. Yo no digo que soy cristiano para guardar el testimonio. ¿Qué? En el trabajo nadie sabe que yo soy cristiano porque qué tal yo la embarre. Y entonces después dicen que de razón los cristianos, mi amor, usted la va a embarrar, pero usted no niegue su fe. Hable de su fe mientras se le sea permitido. Usted no puede seguir viviendo más en la iglesia subterránea. Y entonces Dani allá vendiendo sus pollitos. ¿Cuál es la tarea de Dani allá? ¿Vender pollos? No, mi amor. ¿Vender pollos cristianos? No, mi amor. Es predicar el evangelio. Y si Dani no lo había entendido, hoy lo entiende. Cada persona que pise su negocio debe llevarse una palabra de bendición de ese lugar. Cada persona que entre a su negocio, cada persona que le compre un producto. Me encantan empresas como Elisua. Todas las prendas tienen un versículo bíblico. Me encantan lugares como El Gozoso. Allá, y es que El Gozoso, ven, hablemos, ya que no está Olmer. ¿Sabe que ni siquiera les deja poner música secular en su negocio? Aquí no me ponen música, esto es de Dios. Y aquí me evangeliza, así usted no crea, no me importa, el negocio es mío. Y me ponen ese televisor música cristiana. ¿No le gusta, mi amor? Lo siento. Compre el pollo y váyase. ¿Cierto? Pero es cambiar nuestra visión y saber que no podemos ser de ninguna manera la iglesia subterránea, la que nadie sabe en el trabajo, y usted ve gente muy adolorida en el trabajo y usted cierra su boca y usted se calla y usted no le dice, no le da una palabra de bendición a esa persona.
probablemente esa persona, usted sea la única oportunidad para conocer de Cristo. A mi hija la molestan mucho en el colegio. La única, tiene otro compañero cristiano. Y aparte que ella es también con un carácter como el de Chavita, no. Y ella habla de Cristo y ella defiende su posición. Y por supuesto que la persiguen y se le burlan. Y en Semana Santa le mandaban memes ofensivos hablándole de Jesús. Y yo le decía ya, Paulis, probablemente tus compañeros, tú eres la única persona de la que escuchan de que existe un Dios. Ni sus papás, ni sus familias, ni nadie les ha dicho que existe un Dios. Tú eres la única. Y por eso tú no te puedes callar. Porque ellos cuando ya no estén en el colegio, ellos van a recordar que un día una china que era, mejor dicho, que no la callaba nadie, hablaba de un Dios. La única oportunidad para ellos. Y muy probablemente para muchos de los que nosotros conocemos, pero estamos callados. Y le dice Pablo a Timoteo, te encarezco, te lo pido, mira, si quieres no hagas nada más, pero predica la palabra, porque son tiempos difíciles. Y si usted todavía no está convencido, vuelva a mirar a dar puertas. Son tiempos difíciles. En estos días alguien escribía en su estado, la gente desde las 5 de la mañana ya están estresados. Sí, no tienen a Cristo. Y nosotros guardamos y que nadie sepa que yo voy a la iglesia. Por eso mucha gente hoy no vino a la iglesia. Porque hicieron el asado para celebrarle el Día de la Madre y como nadie sabe que son cristianos, toca ir. Porque si no, ¿yo qué digo? Que no voy, ¿por qué? Toca ir. Y la gente no sabe que muchos de ustedes, mucha de su familia no sabe que son cristianos. Imagínense nosotros en mi familia, toda católica y los cristianos. Sí, sí. Cuando están en problemas nos llaman. Oiga, ¿usted puede venir a orar? Ah, ahora sí. Ahora sí. Y allá, con mucho amor, vamos. Necesitamos salir de ahí, mis amados. Necesitamos, te encarezco. Hable de Cristo. ¿Sabe qué pasa con la gente también a veces? Le dan el paso, le hablan a alguien de Cristo, lo invitan a la iglesia, lo llevan a la iglesia y lo dejan tirado. Ah, yo ya lo invité. Ahora que el pastor mire a ver, no, pero es que ellos no nos conocen a nosotros, lo conocen es a usted. Claro, la iglesia va a ser un acompañamiento, la iglesia va a estar, pero usted es el que tiene que acompañar. ¿Quién le acompañó a usted en su proceso de conocer y de crecer en el Señor? Siempre les digo, yo recuerdo, no puedo olvidar, la amo inmensamente a mi mamá espiritual. A ella le tocó doblar rodilla por Janet. No predicarle un día, ni dos, ni tres, muchas veces. Yo era una adolescente de 16 años y ella tenía probablemente 17 y medio. Y ella me trajo a mí al evangelio con sus rodillas y su persistencia y su amor y su paciencia. Y ella hoy día me dice, me alegro tanto, Janet, porque nunca imaginé que Dios te llegara a poner en el lugar donde estás. Nunca imaginé ver a tus hijos sirviéndole al Señor. Nunca imaginé, ella nunca imaginó que predicarle a Janet trajera ese grado de compromiso y de nivel. Nunca. Tú no sabes a quién le estás predicando. Tú no sabes, tienes ni idea. No tienes ni idea. Volvamos a 2 de Timoteo, te encarezco, te pido, te solicito con urgencia, no lo dejes para después. La mayoría de gente dice, no, pues cuando sea el tiempo yo les voy a hablar de Dios. ¿Y qué tal no haya tiempo? ¿Qué tal no haya tiempo? ¿Qué tal se acabe el tiempo para esa persona? ¿Qué tal de un día para otro le dé COVID y se fue? Y Albita me decía, y los que les dio COVID, mi amor, si no conocieron del Señor, no se salvaron. Se trata de salvación, es de urgencia. Usted no puede esperar. No, yo estoy orando, pastora, y ayunando. Dice, a tiempo
y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, compartir el evangelio es algo que requiere de nuestra disposición y de nuestra diligencia. No siendo perezosos, dice la palabra, diligentes, diligentes, diligentes. Yo sé lo difícil que es que las personas crean, que las personas avancen. No es fácil, pero Paola conmigo no la tuvo fácil, ella me tuvo paciencia. Ella se esforzó. Lo menos que yo puedo hacer es también tener paciencia con otros, estar ahí, orando por ellos, pero también hablando, dando el consejo a tiempo y fuera de tiempo. El mandato de Jesús, recuerda Mateo 28, vayan y prediquen la palabra, pero no es solo predicar. ¿Qué más dijo Jesús? Hagan discípulos. ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿Cuántos? No, yo le he hablado, pastor, a todo el mundo, yo me paro y en el bus le hablo. Hay gente valiente. A veces uno va en el bus sentadito y se paran y predican y ya se bajan y uno dice, ¡ay, Dios! ¡Qué valientes! Y qué bueno, hay que predicar la palabra, pero tú necesitas dar un paso más y hacer discípulos. Y hacer discípulos sí que es complejo. Ahí es donde la mayoría de nosotros como que encontramos el obstáculo, porque no es fácil tenerle paciencia. Imagínense tenerle paciencia a Albita, no es fácil. Y hay que discipularla, y hay que animarla, y hay que empujarla, y muchas veces habrá que darle para el bus para que venga a la iglesia, y muchas veces habrá que ir por ella, y muchas veces habrá que llevarle un dulcecito y visitarla y orar por ella y llegar a su casa. No es fácil hacer discípulos, no es fácil. Pero eso es a lo que estamos llamados. Bautícenlas y háganlas discípulos. No dice solamente párese a predicar, sino vaya y haga discípulos. Tenemos que tumbar algunas ideas de nuestra mente y de la mente de las personas. No todos son hijos de Dios, amén. Solo los que creen y reciben a Jesús en su corazón son hijos de Dios. La gente dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No todos. Mentiras, no todos somos hijos de Dios. Solo los que creemos y recibimos a Jesús somos hijos de Dios. Todas las religiones nos llevan a Dios. Mentira, tampoco. Hay una religión verdadera. Ahora yo no lo voy a decir el cristianismo, no, es Cristo. Cristo es la religión verdadera, es lo que a ti te da salvación. Predicar es la última, es la oportunidad, digamos la última y la mayor oportunidad para una persona, es el mayor regalo que tú le puedes dar a una persona. Es lo más maravilloso, es lo más santo, es lo más puro, es lo más digno, predicarle a alguien la palabra. Vaya por favor conmigo a Lucas, muévase de ahí de Timoteo, y vamos a leer 2 versículos. Lucas 13. Verso 18 y 19. ¿Qué dice en su Biblia? Sí, el título. Palabra de la semilla de mostaza. Y luego dice el verso 18 y 19. Y dijo, ¿quién dijo? ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de los cielos, de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que hubo todo fermentado. Mire, el reino de Dios no se detiene. El reino de Dios avanza con poder. El reino de Dios sigue su camino. No hay nada que pueda detener el reino de Dios. No hay nadie que pueda detener el reino de Dios. Y Jesús mismo dice, ¿cómo compararé yo el reino de Dios? Y dice, como la semilla de mostaza que se siembra. ¿Ustedes todavía tienen su semilla de mostaza? Esa bolita no era la semilla está dentro de la bolita. ¿Usted sí miró la semilla? Es una cosa que le toca a uno
enfocar el ojo para poder ver la semilla. Pero esa semilla cuando se siembra genera un árbol y ese árbol genera unas ramas y dice ahí, ¿qué dice? Que las aves del cielo anidan allí. El reino de los cielos es algo que se expande sin medida. El reino de los cielos es algo que como la levadura fermenta a todo el mundo. Es como la mafia. Usted se mete a la mafia y no puede salir. Así es el reino de los cielos. Ahora preguntémonos, ¿por qué yo no estoy viendo eso en mi vida? ¿Por qué mi levadura no está fermentando a otros? ¿Por qué mi árbol no tiene ramas? Muchos de nosotros tal vez acá, creyentes, entregados, y nuestros hijos, cero de Dios, nuestro esposo, cero de Dios, nuestra familia, esas son nuestras ramas. Esas son nuestras raíces, nuestras ramas, nuestra familia. ¿Por qué en mí, por qué en mi vida, por qué en mi iglesia, por qué en mi barrio no estoy viendo el reino de Dios avanzar? Tal vez porque estamos todavía en la iglesia subterránea. Tal vez porque no estamos permitiendo que de verdad las personas vengan y lean. Porque hay tanto, digamos que hay tanta culpa y hay tanto por cambiar en nosotros que el enemigo también usa ese tipo de mentiras para que nosotros no hablemos. No, yo no soy digna. No, yo soy tan mala. No, yo no puedo hablarle a nadie de Cristo. Usted sí puede hablar. Usted está en proceso, amén. Usted está transformando su mente, su vida. Usted está caminando en el Señor. Usted no es perfecto y la gente necesita entender también eso. Predicar el evangelio no es prometer maravillas. No, vaya a la iglesia que hace, le arregla la situación. Mi amado, le tengo la mala noticia. A la mayoría se les empeora la situación. Y la gente dice, no, es que desde que yo voy a la iglesia todo está peor. ¡Qué bendición! En serio, porque ese es el actuar del Señor. Él empieza a revolcar su vida para sacar toda la basura. Y llega un momento en que usted se encuentra revolcado, azotado y usted dice, y esto me pasa desde que voy a la iglesia. Dele gracias a Dios por eso, porque ahora va a empezar Él a organizar. Ahora va a empezar Él a ordenar. Ahora Él va a empezar a poner todo en su lugar. César decía esta mañana, mamá, no se canse de orar por sus hijos, pero también hábleles con sabiduría y amor. Con sabiduría y amor. Sea ejemplo. Sea ejemplo. Yo no soy ejemplo de perfección. Definitivamente no. Y mi familia lo sabe. Pero sí quiero ser ejemplo de lo que es seguir a Cristo y estar en el camino. En el camino. Estoy en el camino. Ahí voy. Ahí voy, me falta mucho, pero ahí voy. Y no me voy a salir del camino solamente porque yo crea que soy muy mala y perversa. Voy a seguir en el camino y quiero que otros vengan a ese camino. No podemos seguir callándonos, amados. No podemos seguir cerrando nuestra boca. Solamente 2 personas de cada 10 conocen a Cristo. El resto son católicos, no conocen a Cristo. Los otros 2 son agnósticos o son ateos, no conocen a Cristo. Solamente 2 de cada 10. Si usted tiene una familia de 100, solamente 10 personas probablemente conocen de Cristo. Y usted está llamado a predicar. Usted está llamado a hacer testimonio. Fácil no es. No, te van a perseguir, te van a juzgar, te van a criticar, sobre todo tu familia. Yo creo que muchos dirán, ¡ja! Y ella es pastora. Imagínese. Si esta es pastora, ¿qué podrá hacer Dios con usted? Imagínese. Necesitamos con urgencia despertar. Es un llamado, y Pablo tenía toda la autoridad y era todo un ejemplo para decirle a Timoteo que predicara. Si había algo que le apasionaba a Pablo, era predicar. Y él le dice a Timoteo, yo ya he predicado a donde voy. Yo no me puedo quedar callado. Y yo no sé si usted ha visto gente que si va a comerse un helado a Bambi, allá predica. Que si va a comerse un pollito en el Gozoso, allá predica. Que si va a comerse un pollito allá en Dani el Gozoso, ¿cómo se llama?
Danny Broster, allá predica. Le predica al mesero, le predica al taxista. Eso necesitamos encenderlo en nuestra vida. No podemos callar más. Amén. Y menos cuando personas que están a nuestro alrededor se están perdiendo.